Hola, muy buenos días. Yo soy el alumno Luis Eduardo López Franco. Mi director de tesis fue el doctor Antonio Ponce Rojo. El título de mi tesis es La agresividad proactiva y reactiva como factor en el rendimiento escolar de alumnos de tercero y cuarto semestre de la Escuela Preparatoria número 12 de la Universidad de Guadalajara. Bueno, iniciaremos con algunos de los antecedentes. El 27 de septiembre de 2017 se llevó a cabo en Jalisco una asamblea de jóvenes y la violencia en Jalisco. En esta asamblea se reunieron directores de distintas dependencias de nivel medio superior para hablar del contexto de la violencia que involucra a los jóvenes y su entorno escolar. En esta asamblea, el director Rubén García nos habló de la necesidad de crear estrategias que aborden la violencia en las instituciones para generar un ambiente de paz. Asimismo, habló que aunque se tiene esa gran necesidad de generar estas estrategias, no se tiene gran información al respecto de la violencia en la institución. Asimismo, declaró Erika Adriana Loyo la necesidad de construir un mecanismo de diálogo en el cual se involucren todos los aspectos de la universidad, tanto académicos, administrativos y estudiantes, para generar un buen protocolo para combatir a la violencia. Asimismo, la maestra Melissa Mezcua Yepis, académica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y miembro de la Igualdad de Género, declaró que este protocolo será en beneficio de la prevención de la violencia. Tanto es el compromiso de la Universidad de Guadalajara que el 25 de noviembre de 2019, el rector general Ricardo Villanueva y en conjunto con el alcalde de Zapopan, cancelaron una de las presentaciones del cantante Genaro Ortiz en el auditorio Telmex, demostrando consigo la lucha incansable de cualquier demostración de violencia no será aceptada en la UDG. La violencia y sus distintas modalidades han afectado fuertemente a nuestra sociedad. Vemos que sus modalidades ya no solamente son agresiones físicas, sino que esta vez se han trasladado conjunto a la tecnología a agresiones virtuales, donde vemos este nuevo fenómeno del ciberbullying. La violencia no solo es en un aspecto en escuelas públicas, sino que también es en escuelas privadas. Vemos que las distintas instituciones son afectadas por este fenómeno. Es de ahí la importancia de generar ambientes de aprendizaje sanos y generar esa empatía entre nuestros estudiantes para generar un ambiente de paz en el cual el aprendizaje sea el beneficiado de estos ambientes. El 6 de mayo del 2020, la UNESCO publicó un artículo, La violencia y el acoso es un problema mundial, situando a Europa con un 25% de su población que sufre de alguna agresión. Esto los marca un poco abajo de la media en comparación de América del Norte, que sufre un 36% de la violencia. Esto nos indica que 1 de cada 3 estudiantes ha sido víctima de una agresión física. La Organización y Cooperación de Desarrollo Económico afirma que México ocupa el primer lugar en acoso escolar y la Asociación de Derechos Humanos nos menciona que 7 de cada 10 estudiantes ha sido víctima del bullying. El 4 de mayo del 2021, en el ciclo de conferencias contra la violencia en las preparatorias, el licenciado Jair Gutiérrez Mendoza nos menciona que el bullying debe de ser erradicado de toda institución. Pero con el confinamiento de esta pandemia del COVID-19, este tipo de violencia se trasladó a un ciberacoso. Tras la necesidad de la comprensión de la agresividad en los estudiantes de la Escuela Preparatoria número 12, nos dimos a la tarea de utilizar la herramienta de la prueba de agresividad proactiva y reactiva de José Manuel Andrew. Dicha prueba nos refleja un análisis cuantitativo de los estudiantes agresivos y proactivos, en la cual nos facilita la comprensión de la razón de la violencia de dichos estudiantes.
Los aspectos evaluados en la investigación fueron los aspectos virtuales, los aspectos de comportamiento en el aula y los aspectos emocionales proyectivos por el dibujo de una figura humana. También corroboramos la investigación con la prueba de agresividad proactiva y reactiva con este test. Como objetivo general tenemos que identificar la influencia del factor positivo o negativo de la agresividad proactiva o reactiva generado por el contenido multimedia en el rendimiento escolar de los estudiantes tercero y cuarto semestre de la escuela preparatoria número 12. Como objetivos particulares tenemos realizar perfiles individuales de los alumnos participantes para poder asociar a la agresividad proactiva y reactiva. Identificar los problemas de recuperación de estos dos tipos de agresividad cuando se evoca a partir de la exposición de las personas en contenidos multimedia. Abonar a conocimientos de la agresividad proactiva y reactiva y sus efectos en el rendimiento de los alumnos de nivel medio superior. Nuestras hipótesis fueron las siguientes. La hipótesis nula, que nos menciona que la proactividad y la reactividad no tienen algún efecto en el desempeño de los estudiantes. La hipótesis positiva dice que la proactividad y la reactividad sí tienen un efecto positivo en el efecto académico. Y la hipótesis negativa nos dice que la proactividad y reactividad tienen un efecto negativo en nuestros estudiantes. Marco teórico y sus referencias. Desde hace 2 décadas, los investigadores han tenido el interés de conocer cómo la violencia se ejerce en las escuelas, quiénes son los factores que en ella realizan y quiénes son los participantes, como también las consecuencias a futuro de las víctimas de esta violencia. También se destaca la violencia como un problema grave, frecuente y en crecimiento, adquiriendo diferentes facetas. De este modo, aunque la violencia escolar no es un tema nuevo, en la década de los 70 se dedicó un gran tiempo y dedicación para la comprensión de dicho fenómeno en los ambientes escolares. Y en esta misma época, bajo las propuestas de Dan Owells, se desató una gran ola de análisis y investigaciones de dicho tema, el bullying. Es evidente que la violencia tiene diferentes orígenes, como lo son lo cultural, lo social y lo económico. La definición de violencia, según Susan George, se encuentra cuando tú no puedes satisfacer tus necesidades básicas de vestimenta, vivienda y alimento. Para John Galtung, la violencia se presenta en 3 formas: la violencia dirigida, la violencia cultural y la violencia estructural, en la cual él nos divide que la violencia dirigida es una violencia visible, y en las otras 2, que la violencia cultural como la violencia estructural son violencias invisibles. Donde en primera instancia tenemos la violencia directa, que es una violencia verbal, visible, que es fácil de detectar. En segunda instancia tenemos la violencia estructural, que es la suma de todos los conflictos estructurados en una sociedad, haciendo alusión a la explotación, a la marginación y a la discriminación. Y por último tenemos la violencia cultural por sus rasgos y identidad colectiva. Casimov define la agresividad como un estado emocional con relación a ciertas distorsiones cognitivas con las conductas verbales y motrices. Doshimaku nos menciona que la agresividad es afectada directamente por las experiencias vividas por el individuo, mostrando en su niñez una agresividad en contra de sus iguales en la competencia, aumentando en la adolescencia y disminuyendo en la adultez. Para Bandura, la agresividad proactiva y reactiva surge con el fin para un bien aprendido de un modelo de una sociedad. Para Bandura, la agresividad proactiva surge como el fin para un bien
surgido de un modelo social. Para Rainier, la agresividad proactiva consiste en una agresión fría, instrumental y dirigida. Para Dollar y Miller, la agresividad reactiva se refleja en la frustración del individuo, en la cual es muy común ver al individuo reaccionar de manera agresiva de forma de hartazgo al ser víctima constante de agresiones. Y para Marcel Frick, la agresividad reactiva es la respuesta inmediata a la agresión sin un autocontrol. El test de la figura humana aparentemente es una técnica sencilla, pero a la vez es una técnica profunda para la proyectividad emocional. Lo que se contempla en este tipo de test es evaluar los trazos de la persona y cómo se representa a sí misma. Ahí nos comenta que la valoración de la ilustración estará evaluado por las características del contenido de la ilustración. Y para evitar alguna ambigüedad, se les solicita a los individuos una breve narración de su dibujo. María Abramovich, una de las artistas que presenció en carne propia cómo la violencia puede llegar a tales niveles en su audiencia si no se les da los límites. María Abramovich, a sus 28 años, en el año de 1974, puso al límite a una audiencia en la presentación de Ritmo Cero. Estos objetos estaban divididos en dos tipos: objetos de placer y en objetos de destrucción. Aunque los objetos eran muy distintos entre sí, tenían una misma indicación: puedes utilizarlos a tu antojo. La presentación de María Abramovich constaba de permanecer quieta por 6 horas mientras la audiencia utilizaba los objetos de la mesa. En las primeras 3 horas de la presentación de Abramovich, los espectadores actuaban un poco tímidos, tomando fotos y tomando su distancia con ella. Pero al ir avanzando el tiempo, las cosas se empezaron a salir de control. Los objetos que al principio eran utilizados, objetos de placer, ahora empezaron a utilizar los objetos de destrucción. Uno de los miembros de la audiencia tomó las tijeras y comenzó a cortar las prendas, dejando totalmente desnuda a María Abramovich, como podemos ver en las imágenes. Otros individuos empezaron a rayar su cuerpo con mensajes de odio. Algo tanto perturbador fue cuando uno de los individuos cortó el cuello y bebió de su sangre. Al ir transcurriendo el tiempo, las cosas se volvieron cada vez más perturbadoras. Uno de los individuos tomó el revólver, lo cargó, lo puso en la frente de María Abramovich, y cuando éste estaba a punto de disparar y terminar con la vida del artista, uno de los guardias tomó la pistola y la lanzó desde el 3er piso. Todo esto desató disputas entre dos grupos de la audiencia, quienes unos trataban de seguir hiriendo a la actriz, mientras que el otro grupo trataba de protegerla. Transcurrida ya las 6 horas, Abramovich comenzó a moverse, lo que provocó un miedo en la audiencia que había causado ese daño al artista Abramovich. Y como era de esperar, los individuos que maltrataron, escupieron y casi mataron al artista huyeron. Para nuestro estudio utilizamos 4 grupos de la escuela preparatoria número 12, los cuales estaban divididos por semestre, 2 grupos de tercero y 2 grupos de cuarto semestre. Los grupos de tercero se agruparon con los nombres de 3A y 3B. En cuanto a los grupos de cuarto, se agruparon con los nombres de 4A y 4B. El primer grupo, el 3A, estaba constituido por 24 estudiantes. En cambio, el grupo de 3B estaba constituido por 20 estudiantes. Seguido por el grupo 4A, constituido por 28 estudiantes. Y para concluir, el grupo de 4B por 22 estudiantes.
dando como un resultado de 94 estudiantes, que su rango de edad oscila entre los 16 y 17 años de edad, y cuya distribución es de 57 mujeres y 37 hombres. Para la detección de la proactividad y de la reactividad de los estudiantes de la Escuela Preparatoria número 12, se utilizó el cuestionario de RPQ diseñado por el Dr. José Manuel Andrew. Este cuestionario consta de 23 ítems. Estos ítems tienen diferentes frecuencias. Algunas veces, en su nivel de frecuencia sería el 1, y a menudo sería en su nivel de frecuencia un 2. Y para los estudiantes que respondieron nunca, su nivel de frecuencia sería 0. Los estudiantes se dividieron en 3 tipos. Los estudiantes que obtuvieron altos puntajes en la prueba, con los de moderado y con los de bajo puntaje, cuyos resultados fueron comparados con su desempeño escolar y con una metodología cuantitativa. Para el test de la figura humana, a los estudiantes de la Escuela Preparatoria número 12 se les entregó una hoja con un lápiz, lo cual como instrucción se les pedía que dibujaran la figura humana. El acomodo de las butacas fue con espacios separados para que no hubiera distracciones entre sus compañeros. Al finalizar cada dibujo se les pedía a los estudiantes que pusieran una breve narración del propio dibujo. Para este test se utilizó la metodología cuantitativa, enumerando todos los ítems agresivos que aparecían en los dibujos de los individuos. Cada trazo agresivo o cada ítem agresivo encontrado generan una puntuación, dando consigo una sumativa final. Para el estudio de los entornos virtuales se diseñó un video interactivo en el cual los estudiantes pudieran interactuar con el dicho video. Los menús utilizados eran de afecto y de agresión, dando consigo una respuesta de los estudiantes. Con las acciones ejecutadas por los estudiantes nos brinda, de manera cuantitativa, ponderaciones de los estudiantes que fueron agresivos en los entornos virtuales. Este video tomó como base la representación de María Ibramovich. Pero a diferencia de su presentación, nuestra actriz no corre ningún riesgo cuando los estudiantes elijan una de las opciones de matar. Para los resultados del cuestionario de la agresividad proactiva y reactiva, se dividieron los parámetros en los cuales fueron evaluados. Para los estudiantes que mostraron una alta proactividad, la puntuación tendría que ser de 20 a 14. Para los estudiantes que mostraron una moderada agresión proactiva, sería entre 13 y 6. Y para los estudiantes que mostraron una baja proactividad, sería una puntuación de 5 a 1. También para los estudiantes de agresión reactiva tenemos las siguientes ponderaciones. Para los estudiantes considerados reactivos altos, su ponderación tendría que ser de 22 a 12 puntos. Para los estudiantes considerados moderados, su puntuación tendría que ser de 12 a 6 y para los estudiantes bajos de 5 a 1. Los resultados del cuestionario de la agresión proactiva y reactiva fueron agrupados de la siguiente manera. En la primera columna, como podemos ver, tenemos agrupados los grupos. Recordando los parámetros anteriores de la proactividad y la reactividad, vemos cómo la distribución está dividida en 3 parámetros: la proactividad alta, la proactividad moderada y la proactividad baja. Si vemos, la primera proactividad alta está seguida por la calificación del estudiante, así sucesivamente. Si vemos la moderada, luego la calificación, y la baja, la calificación. Si observamos los resultados de la tabla del primer grupo, que es el 3A, podemos observar que el 30% de nuestros estudiantes tienen una proactividad alta, y comparando con su promedio, también tienen un promedio alto. Continuando con la proactividad moderada, podemos observar que el 52% de los estudiantes del grupo de 3A tuvo un promedio de 87.9 de calificación. Y para concluir con nuestros estudiantes que obtuvieron una puntuación baja en la proactividad, tenemos el 17% de ellos con un promedio de calificación del 65.66. Continuando consigo, el grupo de 3B, tenemos que una población del 15% de nuestros estudiantes obtuvo el 88% de su calificación en promedio.
seguido de la proactividad moderada, que el 80% de ese grupo tuvo la calificación de 84. Y por último vemos cómo el 5% tuvo una calificación del 71. Ahora nos encontramos con el grupo 4A con una población del 22% que obtuvo de calificación 82, seguida por el grupo moderado, que es el 68% de esa población con una calificación de 82. Concluyendo con eso que el 9% de la misma población obtuvo una calificación de 69. Y para concluir, el grupo 4B nos mostró que el 22% de su población tenía un promedio del 82%, que era la población que mostró niveles altos de proactividad, seguido por la población que mostró niveles moderados de proactividad con un 68%, y con una calificación del 82. Y para concluir, el 9% de su población obtuvo el 69 de calificación general. Si observamos los resultados de la proactividad y reactividad, vemos cómo los estudiantes que obtuvieron mayor proactividad también son los estudiantes que tuvieron mayor promedio general. A diferencia de los estudiantes que tuvieron menor proactividad, también su promedio fue menor. Para la comprensión de las conductas en el aula de los estudiantes, se puso a prueba las actividades en pirámides, como lo son las muestras de afecto y las muestras de agresión. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. En el grupo de 3A, el porcentaje de agresividad fue del 70%, seguido por el grupo 3B, que su porcentaje de agresividad fue del 43%, y luego el grupo 4A, que su porcentaje de agresividad fue de 37%. Y por último, el grupo 4B, que su porcentaje de agresividad fue del 30%. A continuación vemos cómo la tabla de afecto y sus porcentajes son menores. Vemos cómo el grupo 3A en sus resultados de afecto tiene solamente el 54%, comparado con el grupo de 3B con un 28%, el 4A con un 63% y por último el 4B con un 42%. Donde observamos que los estudiantes se sienten más familiarizados con la violencia que con las muestras de afecto. Vemos cómo la violencia ha sido parte de nuestra cultura y de nuestro hogar, donde vemos que un padre puede estar viendo con su hijo una película de violencia explícita sin ningún problema. Pero en el caso de que exista una escena de afecto, como lo puede ser un beso o alguna escena de amor, vemos cómo rápidamente el padre trata de apagar o de evitar que el niño vea ese tipo de escenas, dejando consigo que la violencia es aceptable mientras que las muestras de afecto son algo incómodas. Donde esto a su vez se refleja en las aulas, donde vemos que los estudiantes aceptan ese tipo de violencias y en cambio ver alguna muestra de afecto se incomodan. También se observó que las limitaciones las marcan los estudiantes, por eso la importancia de generar cultura de no violencia. El resultado del test de la figura humana se clasificó en dos grupos: los estudiantes que tuvieron ítems de agresividad y los estudiantes que no tuvieron ítems de agresividad, comparados con sus promedios. En primera instancia podemos observar cómo el grupo de 3A tuvo 6 estudiantes con ítems de agresividad y con un promedio de calificación de 90, en comparación con los 18 estudiantes que no tuvieron ítems de agresividad con un promedio de 85% de su calificación. Seguimos con el grupo de 3B, que tuvo 9 estudiantes con un promedio de 86 y con 11 estudiantes que no mostraron ítem de agresividad con un promedio de 84. Después tenemos el grupo 4A con 10 estudiantes con un 81% de calificación, 18 estudiantes que no tuvieron ítem y 76% de su calificación. Concluyendo con el grupo de 4B, que tuvo 7 estudiantes con 85% y 15 estudiantes con un 79% de su calificación. Con estos resultados podemos observar que los estudiantes que tuvieron algunos ítems de agresividad también tuvieron mayor promedio que los estudiantes que no mostraron algunos ítems de agresividad. En la tabla de resultados del video interactivo podemos ver los siguientes resultados obtenidos. Vemos cómo la distribución está primero por grupos, luego estudiantes que mostraron alguna acción agresiva comparado con su promedio, seguido con estudiantes que no mostraron su agresividad y su promedio. El primer grupo, como lo es el 3A, tuvo 13 estudiantes con un promedio de 89%, seguido por 18 estudiantes que no eligieron ninguna acción de agresividad con un promedio grupal
del 85%. Después vemos cómo el grupo de 3B tuvo 9 estudiantes con 87% de su calificación y 11 estudiantes que no tuvieron acciones de agresividad con 84% de su calificación. Continuando con el grupo 4A con 11 estudiantes que sí eligieron a ítems de agresividad con 80% de su calificación, 17 estudiantes que no lo eligieron teniendo 76 de calificación. Concluyendo con el grupo de 4B, que tuvo 4 estudiantes que sí eligieron acciones agresivas, obteniendo un porcentaje de calificación de 83%, en comparación de los estudiantes que no eligieron, que fueron 15, con una calificación de 80%. En esta tabla podemos observar un pequeño incremento en los estudiantes agresivos en comparación a las tablas anteriores. Pero vemos cómo los estudiantes con mayor agresividad siguen siendo los estudiantes que tienen mejor promedio. Concluyendo con los resultados anteriores, podemos observar que todas las facetas, como lo fue el entorno virtual, lo presencial y el test de la figura humana, nos mostraron el panorama en que viven los estudiantes de la Escuela Preparatoria número 12. Este panorama de violencia en el cual se acepta el día con día, vemos cómo sus afectaciones pueden ser positivas como negativas. Principalmente pudimos ver que las personas violentas o agresivas proactivas o reactivas tenían un mayor desempeño académico que las personas que no mostraban ningún síntoma de violencia. Pero esto no quiere decir que vamos a motivar a nuestros estudiantes a que sean estudiantes agresivos para mejorar su desempeño académico. Al contrario, debemos mejorar las condiciones de los estudiantes que en este caso son víctimas de esos agresores. Por ello la importancia de que se siga haciendo este tipo de investigaciones para conocer cómo nuestros estudiantes están viviendo el día a día todo este tipo de agresiones, lo cual nos ayuda para un futuro crear espacios o herramientas que contrarresten a los grupos o a los estudiantes agresivos. Y todo esto para mejorar y crear un espacio de trabajo en paz. Agradeciendo todo su tiempo y su apoyo, con esto concluyo la presentación. Muchas gracias.